Buen día chicos y chicas de Zoología 1. Vamos a iniciar esta unidad, la titulé Otros Lophotrochozoa y hablamos de varios grupos, varios fila. Es un tema un poco complejo, deben de poner mucha atención. Dentro de estos grupos que vamos a mencionar van a estar grupos pseudocelomados y otros fila. Y dentro de esos grupos pseudocelomados, como estos de aquí, la principal característica antiguamente era el pseudoceloma. Recordemos un poquito qué es esto. Pero bueno, aquí tienen una lista y para tratar de ubicar todas las cuestiones de este gran número de grupos, van a tener que hacer una tabla comparativa con los aspectos principales de su estructura, como vamos a ir mencionando primero para los rotíferos y después tendrán que irlo desarrollando comparando el resto de los grupos. Bueno, repasemos. El pseudoceloma es un blastocele persistente. Algunos autores prefieren llamar a esto que es un blastoceloma y entonces serían blastocelomados. Y este blastocele persistente quiere decir que el espacio, la cavidad, está entre el mesodermo y el endodermo. Y no hay ninguna estructura que esté uniendo el endodermo con el mesodermo, como se ve aquí en la figura. En muchos casos, este espacio va a ser bastante amplio, de tal manera que conforma toda una gran cavidad del organismo rellena de líquido, el líquido del pseudoceloma o del blastoceloma, como se prefiera. Y esa estructura va a estar cumpliendo varias funciones. Así que ese va a ser uno de los puntos importantes de su tabla comparativa. El pseudoceloma, ¿qué funciones tiene en los diferentes filas que vamos a estar mencionando? Bueno, recordar que es distinta esta estructura animal de la estructura celomada, que no tenía ningún espacio por ningún lado, aunque por supuesto ya son animales triblásticos, y esto sería el ejemplo de un celoma. El celoma o verdadero celoma está entre el mesodermo, como se observa. Todo esto es mesodermo y hay una capa de mesodermo que está rodeando al tubo digestivo y que está uniendo esta parte con el mesodermo que está al otro lado de la cavidad, digamos. Pero entonces todo el celoma está en el mesodermo, entre el mesodermo. Esta capa se denomina el peritoneo. Todo el peritoneo está rodeando a el celoma. Todo esto sería peritoneo. Y esta capa que está uniendo entre este mesodermo que está rodeando al tubo digestivo con la capa de afuera se denomina mesenterios. Están entonces uniendo al intestino. En este caso, entonces, el intestino está unido al cuerpo por estos mesenterios. En el caso del pseudoceloma, el intestino y todos los órganos que estén dentro de la cavidad del pseudoceloma están completamente libres. Se pueden sacar prácticamente, excepto porque están pegados por la boca o están pegados también por el ano o por, en todo caso, de las gónadas, por sus conductos, y a final de cuentas el gonoporo se une a la pared del cuerpo, pero solamente entonces por un punto o dos están siendo
están unidas con la pared corporal, pero el resto del tubo digestivo y de los órganos están completamente sueltos. Bueno, esos pseudocelomados antiguamente se unían entre sí y se pensaba que esa característica de ser pseudocelomados pues era suficiente para reunirlos en un gran grupo. Hace muchos años lo denominaban un solo filum, que era el Askelmintes, pero bueno, posteriormente esos pseudocelomados están no en un solo grupo, sino en varios, como se nota aquí, no están unidos y resulta entonces que pues no es para nada un grupo monofilético, y entonces los askelmintos pues ya pasaron a la historia como grupo. Bueno, fíjense que aquí en esta diagrama, este grupo corresponde a los protostomados. Y dentro de los protostomados hay estas dos líneas, ¿sí? Esta línea de acá se denomina ecdysozoa. Tomen nota bien de los nombres, tienen que leer eh, literatura básica de libros, para que esos nombres estén bien escritos. Es muy claro quien no lee absolutamente ninguna otra fuente, porque luego en los exámenes están escribiendo más bien el nombre como quieren. Entonces, como es mi costumbre, no voy a escribir esos nombres y dejo que ustedes lo lean, investiguen bien, y así me doy cuenta quién definitivamente no lee para nada. Bueno, esto se llama entonces ecdysozoa, y esto se refiere a ecdysis, viene de ecdysis, eso quiere decir muda. Son animales que mudan, los artrópodos es típico de esto, y entonces relacionado con estos ecdysozoa, aquí están algunos pseudocelomados, con estos, y también estos pseudocelomados tienen mudas de una cutícula inorgánica que está por fuera de su pared corporal y que entonces necesitan mudar cada vez que quieran crecer, y bueno, pues eso les da ese nombre de ecdysozoa. Y por el otro lado, acá, está otro grupo que se denomina Lophotrochozoa. Bueno, y esto porque hay organismos que tienen una larva trocófora. Estos organismos tienen larva trocófora. Chequen que aquí están los nemertinos. Tienen una larva parecida a la trocófora. Eh, y también hay organismos que tienen un lofóforo. Ese lofóforo son una corona de tentáculos que sirven para la alimentación, y aquí hay algunos organismos típicamente lofoforados, ¿sí? Y entonces pues a todo este grupo le pusieron Lophotrochozoa. Claro, aquí hay otro pequeño grupo dentro de los Lophotrochozoa, otro grupo dentro de ellos, de los Lophotrochozoa, que están relacionados con platelmintos. Los platelmintos entonces son de este grupo Lophotrochozoa, y aquí hay otros pseudocelomados y otros grupos pues en general de muy pequeño tamaño reunidos con él. Como pues podrán imaginarse, toda esta filogenia, pues esta discusión es ya claro que va cambiando con los aspectos moleculares, y bueno, pues hasta este momento, pues esos grupos siguen siendo, no sin discusión, pero se usan muchas veces, ¿sí? Me refiero al grupo Ecdysozoa y al grupo Lophotrochozoa. Sin embargo, a veces este nombre lo cambian por el de Spiralia. Lo explicamos un poco después. Aquí está este caso, por cierto. Estos grupos son los Ecdysozoa, donde están los nemátodos, los artrópodos y otra serie de grupos. Estos son los protostomados, por supuesto, y estos son los Spiralia en vez de Lophotrochozoa. Y aquí están los que tienen larva trocófora.
Aquí están los que tienen un lofóforo. Aquí se nota muy pequeñito, un lofóforo. Y otro grupo que está Platyzoa, que está relacionado con los platelmintes y otros grupos muy pequeños. Bueno, esto nos hace ver que en los protostomados hay una diversidad bastante amplia. Es más, las características básicas que hemos mencionado para un protostomado no se cumplen de igual manera en estos grupos. Valga el ejemplo de que el grupo Spiralia pues tiene una segmentación espiral típica, que bueno, se supone típica para todos los protostomados, pues no es así. Tiene sus variaciones, incluyendo también que en ocasiones la boca, que de manera muy sencilla, pues mencionamos que se forma del blastoporo en los protostomados, pues tiene diversas orígenes. Vamos, no siempre es igual, tiende a ser hacia el blastoporo, es verdad, ¿sí? Pero no siempre se lo hacen de la misma manera en los protostomados. Así que los protostomados son muy diversos y bueno, los grupos pseudocelomados han terminado algunos en Ecdysozoa y otros en Lophotrochozoa. Aquí está Lophotrochozoa con colorcitos. Y aquí está Ecdysozoa, más o menos con los grupos que hemos estado mencionando. A veces incluyen otros grupos distintos, pero bueno. Vamos a comenzar con el Phylum Rotifera, que ya conocen porque en laboratorio ya han visto rotíferos. No salieron muchos, en algunos semestres vemos más rotíferos que protozoarios casi casi, pero ahora sí se observaron algunos, tienen algunas fotografías y algunos videos de ellos. Estos rotíferos son organismos muy pequeños. Se recordarán que esto es casi muchas veces como un protozoario, apenas tendrá 1 milímetro, a veces menos, o a veces un poco más de tamaño. Y su característica más visible es que tienen una corona ciliar, de ahí su nombre de rotíferos, parece que rotan aquí hacia su cabeza, hacia su boca. Y esos movimientos de los cilios hacen corrientes de agua, igual o de manera semejante que muchos ciliados que vimos en el laboratorio, y esos movimientos pues traen el alimento hacia la boca. Luego, observarán que estos rotíferos tienen un aparato digestivo mucho más complejo de lo que hemos mencionado hasta ahora, porque los platelmintos, los turbelarios que hemos mencionado, pues tienen un tubo digestivo a veces ramificado, se denomina una cavidad gastrovascular, y bueno, pues nada más tenían boca, que funcionaba como ano también. Y en este caso, y a partir, recordarán también de los nemertinos, pues ya hay un tubo digestivo completo. Y así que por acá está el ano. Y bueno, en el tubo digestivo también está una estructura muy característica de estos rotíferos, que es el mástax, que es un molino gástrico y que cuando está en acción se ve perfectamente. No sé si ustedes lo observaron. Y bueno, después está un estómago. Ese estómago tiene ya glándulas digestivas, un intestino, el ano. También, por supuesto, están los órganos sexuales. En ellos está el germovitelario, que se eh, menciona aquí. ¿Qué más? Está en general un pie. Pueden tener unos dedos al extremo. Tienen glándulas pedales, que son glándulas que secretan una sustancia que ayudan a que se fije el animalito en algún sustrato.
Habrán visto posiblemente a los rotíferos pegados a algún sustrato. A veces pueden despegarse también y estar nadando libremente con sus propios cilios o con movimientos del cuerpo se van desplazando. Y bueno, esta es la boca de un rotífero. Viene mucho al caso por su estructura compleja y de hecho, pues han, junto con otros grupos, forma el clado de los gnatífera. Ese gnatos se refiere a boca y bueno, pues tienen una estructura bucal muy particular. Tiene estructuras como estas, mandíbulas, eh, pero son de muy distinta forma, pues. Y bueno, pues eso lo relaciona con otros grupos. Acá estarán sus cilios de su corona ciliar. Bueno, nuevamente el tubo digestivo, el mástax, glándulas salivales, ¿no? El estómago, ¿no? Con la glándula gástrica, así que ya es un tubo digestivo bastante completo. En este caso una cloaca porque se junta el intestino con el nefridioducto. Este nefridioducto es sistema excretor y son protonefridios los que tiene. Aquí se dibuja lo que es el sistema muscular. Se observa que tiene algunas bandas circulares en los músculos, otras más o menos longitudinales y algunas pues solamente están en alguna porción del cuerpo, hacia la parte anterior o hacia la parte posterior. Eso es variable, pero en general tienen esta estructura. Ahora, aquí hay algo interesante en relación a los rotíferos y otros pseudocelomados. El pseudoceloma en este caso es un celoma amplio. Los dibujos anteriores dejan ver pues bastantes órganos, pero en realidad el pseudoceloma, el líquido que está aquí entre todos estos órganos, es amplio y entonces esto hace que el pseudoceloma pueda tener una función de esqueleto hidrostático. Ya hemos mencionado esto para otros grupos, espero lo recuerden. Y entonces los músculos se mueven con ayuda de ese esqueleto hidrostático. Los músculos transfieren la fuerza hacia el agua y el agua, como esqueleto hidrostático entonces, es la que ayuda a los músculos a provocar el movimiento. Eso por un lado es interesante. Luego, también es importante observar que no hay un aparato respiratorio y esto se debe a lo mismo, que el pseudoceloma es amplio, que tiene mucho líquido y eso pues le ayuda a estar llevando el oxígeno a los órganos internos, la respiración es por difusión en la parte superficial y pues bueno, eso es su sistema respiratorio. Tampoco hay un problema con el aparato circulatorio, con la circulación. No tienen aparato circulatorio porque igual el pseudoceloma está teniendo la función de transportar tanto los gases de la cutícula, perdón, de la epidermis hacia los órganos internos y también las sustancias que se están asimilando en el aparato digestivo, pues llevarlas hacia la pared corporal. Así que su sistema circulatorio es el mismo pseudoceloma. Bueno, una cuestión también interesante es de que la epidermis de estos organismos es un sinsitio. Ese sinsitio es, ya lo hemos visto en otros grupos, es una gran masa celular sin divisiones entre ellos, tiene muchos núcleos, pero no se reconocen diferentes células, es una sola masa sincitial, una epidermis sincitial.
Eso es característico también de otros grupos pseudocelomados, por eso es que ustedes tienen que hacer esa tabla comparativa y así tener más en claro cómo están los grupos en todas esas características, que si tienen aparato circulatorio, que si tienen aparato eh, respiratorio, en fin, eso tienen que irlo comparando. Bueno, en su reproducción los rotíferos son bastante especiales. Hay dos diferentes ciclos. Uno se denomina amíctico y otro míctico. Vamos al amíctico. Aquí simplemente hay hembras que son diploides, hacen un óvulo que es diploide también. O sea, aquí hay una mitosis y de ese óvulo, solamente de ese óvulo, se vuelve a dar una hembra por partenogénesis. Cuando un óvulo se desarrolla por sí solo, eso es partenogénesis. Y bueno, es lo que está sucediendo aquí. Y esa hembra amíctica pues produce óvulos, también 2N por mitosis, y así se la lleva. Hay entonces inclusive especies que solamente se conocen las hembras. Pero en muchas otras especies sucede que cuando las condiciones del medio acuático son diferentes, tal vez viene el invierno, viene un enfriamiento del agua, y entonces pues hay hembras mícticas. Y estas hembras mícticas, que se formaron de hembras amícticas, pero que tuvieron un estímulo externo que las convirtió ahora en hembras mícticas, estas hacen una meiosis, ahora sí. Y entonces diferentes hembras pues están produciendo óvulos que ya son entonces haploide. ¿Por qué? Porque se formaron por meiosis. Pero en este caso, estos óvulos por sí solitos, por una partenogénesis, dan lugar a los machos. Entonces, quiere decir que estos machos pues van a estar apareciendo solamente cuando hay hembras mícticas, solamente cuando hay ese factor externo que convirtió a las hembras amícticas en hembras mícticas, y uno de ellos pues son condiciones adversas y en donde los rotíferos se preparan pues a esas condiciones adversas, porque el huevo que va a resultar al final de cuentas del ciclo míctico es un huevo de resistencia. Pero bueno, aquí aparecen los machos y entonces, bueno, pues los machos en muchas especies, en muchas poblaciones no están siempre, solamente cuando se les requiere, cuando se les necesita, cuando a las hembras se les pone difícil el medio ambiente, y ahora sí, queremos machos. Esos machos van a estar produciendo pues espermatozoides que son también haploides, obviamente por una mitosis. Ellos ya son haploides, ¿no? Así que por mitosis producen sus espermas, que entonces ahora sí estos machos pueden fecundar a hembras, perdón, a óvulos que son también haploides, porque aquí ya son producto de hembras mícticas, ¿sí? Y estos óvulos haploides pueden fertilizarse, por supuesto, y dar un cigoto diploide nuevamente, pero que se forma como un huevo de resistencia y ayuda a pasar el invierno, a pasar épocas de secas, eh, y alguna cuestión parecida. Principalmente se refiere hacia el invierno, porque para épocas de secas los rotíferos tienen otra característica, otra estrategia. Todo su cuerpo se puede prácticamente deshidratar sin que pierda la vida. Pierde sí su metabolismo por un momento, pero sus estructuras, sus proteínas no se desnaturalizan, su estructura no se pierde, no se rompe,
y entonces pueden volar como polvo de aquí para allá y caer en otro charco en algún momento y pues ahí recuperar su vitalidad. Así que esto lo hacen los rotíferos y por eso, bueno, en muchos cuerpos de agua pues son animales bastante comunes, se están dispersando como polvo inclusive. Bueno, aquí está un rotífero. Van a ustedes a buscar todas las estructuras que se le vean a este rotífero y lo van a dibujar también para su práctica.